El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, entre los años 2003 y 2012, hubo 2.729.153 personas desplazadas en nuestro país. Eso sin contar el número de casos en otros años. Lejos de haber acabado, este fenómeno que se hace parte de la lógica del conflicto armado ha perdurado en el tiempo en las zonas más apartadas del país. Mujeres, niños y hombres dejan sus tierras y sus pertenencias en un acto de desarraigo a causa de los actores armados en sus territorios. En las ciudades, llegan a engrosar la población en situación de pobreza y miseria, sin atención suficiente por parte del Estado, sin empleo y en un contexto que es ajeno a su vida. En la conducción, Angie Ordóñez, y en la producción, Sergio Hernández. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos del desplazamiento forzado en Colombia. Para hablar de este tema, tendremos hoy dos invitados. El primero, Luis Fernando Sánchez, quien cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. También ha trabajado en diversas oportunidades con diferentes organizaciones no gubernamentales y en estos momentos trabaja en CODES. Bienvenido, Luis Fernando. Buenos días, muchas gracias por la invitación a Angie y demás organizadores. Aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, por otro lado, contamos con la presencia de Marlene Vanessa Vargas, quien es economista y cuenta con un máster en Economía de la Université Paris-I y otra en Estudios Internacionales en la Université Paris-III. Marlene cuenta con un libro en proceso de publicación en París, el cual está titulado de Desplazamiento forzado, despojo y desigualdad de ingresos en Colombia, un análisis municipal de evaluación de impacto. En estos momentos se desempeña como docente en la Universidad Santiago de Cali. Marlene, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Angie, a Sergio y a Luis Fernando. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este momento y bueno, con toda la disposición. Muchas gracias, Marlene. Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos una canción de Rosalba Córdoba, integrante del Consejo Comunitario de Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica, Cavida, quien con su voz hace memoria sobre las incursiones del ejército y el paramilitarismo que dejó miles de desplazados de su comunidad. Adiós, casita bonita, casa donde yo viví. Adiós, todita mi gente, ya no vivo más aquí. Santo Dios y santo fuerte y santo Dios. Y en una culpa y se agrave, perdónamela, Señor. Y esta alma hoy se despide, porque su raya llegó. Adiós, casita bonita, casa donde yo viví. Adiós, todita mi gente, ya no vivo más aquí. Y hasta luego, Marino López, tu memoria quedó aquí. Santo Dios y santo fuerte y santo Dios. Y hasta luego, Marino López,
tu memoria quedó aquí. Adiós, casita bonita, ya no vivo más aquí. Desde hace muchos años escuchamos día tras día sobre hechos de desplazamiento forzado en nuestro país. ¿A qué nos referimos con esta noción y en qué se diferencia respecto a otros tipos de desplazamiento, como el de quien tiene que salir de su país para poder encontrar la manera de subsistir? Como el conflicto armado en Colombia ha sido tan extenso, nosotros los colombianos hemos analizado el conflicto armado y sobre todo el desplazamiento forzado desde la óptica violenta, es decir, sin tener en cuenta algunas causas económicas que pueden también entrever lo que significa la migración forzada a lo largo del tiempo. Pero ahorita, y eso hace parte del debate internacional que ha existido sobre qué significa ser desplazado forzado, se están empezando a tener en cuenta otras causas como las económicas dentro de lo que significa ser desplazado. Entonces, por ejemplo, desde que, sobre todo con el caso venezolano, en el cual han habido desplazamientos masivos por unas causas económicas, no necesariamente tienen que ver con violencia o directamente por lo menos con violación de derechos humanos. Las Naciones Unidas, que tienen una de las principales agencias, que es la Agencia para los Refugiados, y que tienen, por ejemplo, un reporte anual sobre cuál es la situación de desplazamiento forzado en el mundo, han empezado a tener en cuenta la migración por causas económicas. Entonces, pero eso es muy reciente. Apenas ahorita estamos entonces hablando de un espectro mucho más amplio de lo que significa ser desplazado forzado. Pero si nos vamos al punto de Colombia, el contexto nacional, podemos decir que claramente el desplazamiento forzado ha sido muy vinculado con las migraciones debido al conflicto armado. Ahora, esas migraciones han tenido unos factores muy diferenciadores según el lugar o el municipio de Colombia del que estemos hablando. Podemos tener en consideración concretamente como una de las causas los combates con grupos armados legales e ilegales, atentados, homicidios, amenazas de muerte, despojo como tal, es decir, cuando a las personas que viven en un territorio se les quita, se les desarraiga de sus bienes, tortura y riesgo de reclutamiento. Ese es uno de los mayores factores del desplazamiento forzado en Colombia, aunque en el mundo podemos hablar de otras características que puedan ser mucho más relevantes. Luis Fernando, ¿tú qué opinas frente a esta pregunta? No, yo concuerdo un poco con Marlene en el sentido de que el desplazamiento forzado puede ser una categoría un poco más amplia y actualmente discutimos distintas posibilidades de causa en la cual las personas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia, donde desarrollan sus actividades económicas. Y hoy pensamos en una multiplicidad de causas que forzan a las personas a abandonar estos lugares de residencia, estos lugares de desarrollo de sus actividades normales. Digamos, hoy discutimos fenómenos como las migraciones por los desastres ambientales, por el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente en el contexto colombiano el fenómeno del desplazamiento forzado empieza a visibilizarse en su conexión con el conflicto armado en Colombia. Es decir, cuando empiezan, digamos, estos fenómenos de migración masiva, sistemática, obligada como consecuencia del conflicto armado, entonces Colombia se ve en cierto sentido obligada a reconocer esta realidad y a establecer, si se quiere, una definición formal del desplazamiento forzado en conexidad entonces con el conflicto armado. Entonces Colombia adopta una definición, digamos, puede llamarla restringida del desplazamiento forzado interno, que esa va a ser otra discusión interesante, y lo amarra entonces a cuando las personas se ven obligadas a abandonar su localidad de residencia o el lugar donde desarrollan sus actividades económicas y habituales, porque por supuesto hay una amenaza a su integridad física, a su seguridad, a su libertad personal, o
hay un riesgo de que sus derechos se vean vulnerados y esto se encuentra en directa relación entonces con circunstancias como el conflicto armado interno, como los disturbios y tensiones internas, la violencia generalizada o la violación masiva de los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores. Es decir, Colombia adapta una definición, si quiere, restringida, que conecta cuando que tiene que ver con esta idea de que las personas se ven obligadas a abandonar su lugar, pero como consecuencia de estos fenómenos, el conflicto armado, las violaciones masivas y demás. Entonces, claro, en Colombia la definición, digamos, si me permiten la expresión normativa, está ligada a este contexto y gira entonces a la existencia de un hecho victimizante derivado con ocasión del conflicto armado en Colombia. Por supuesto, nuestras comprensiones del desplazamiento forzado entonces avanzan a considerarlo un hecho victimizante, además un hecho victimizante que afecta un amplio espectro de los derechos de las personas, no solo la vida, la integridad personal, sino también sus derechos económicos y sociales, porque, pues un poco como decía Marley, pues se ven obligadas a abandonar su lugar de actividades económicas, hay cierto nivel de desarraigo, de pérdida del desarrollo de actividades económicas, se ven forzadas avanzar a los contextos urbanos que usualmente son complejos, aunque ahorita haremos algunos comentarios tal vez sobre el desplazamiento interurbano. Entonces uno puede decir el desplazamiento forzado interno en Colombia ha sido conceptualizado en su conexión con el conflicto armado y como una violación multidimensional de los derechos de las personas. Yo diría esos son dos criterios definitorios para entender el conflicto armado, entendiendo que es una definición restringida aplicable entonces a esta lógica interna colombiana. Entonces, podríamos decir que la categoría de desplazamiento forzado en Colombia es dada por un conflicto interno y que obedece a esta categoría de esta región, ¿no? No es una decisión, es una obligación de salir por el riesgo que se corre en la vida. Pero, bueno, en términos históricos, el desplazamiento forzado ha sido el mismo a través del tiempo, o podríamos categorizarlo de acuerdo a actores y momentos de la historia en el país y cómo se ha dado, ¿no? Cómo se ha desarrollado. ¿Cuáles serían esos momentos claves como para pensar en este hecho que tanto dolor le ha dado a Colombia? Uno de los momentos claves que yo diría hacen parte de una configuración, un cambio en la configuración estructural de lo que ha sido el conflicto armado y una de sus consecuencias, que es el desplazamiento forzado, es el proceso de paz. Para darles un dato sobre cuál es la dimensión de esto que estoy diciendo, quisiera decirles que, por ejemplo, del 2013, de 1985 al 2013, Colombia ocupaba el segundo lugar en el mundo con más personas desplazadas forzadas. En ese momento, en ese periodo de tiempo, teníamos 5.9 millones de personas. Un segundo lugar en el mundo solamente después de Siria, con 6.5 millones de personas. Esa magnitud empieza a disminuir desde que empezamos un proceso de paz y más aún con su firma, en el cual es retirado de alguna manera, desmovilizado uno de los grupos armados que más había causado desplazamiento forzado. Y para darles también una exposición de qué significa ese cambio después del proceso de paz, podemos mirar las cifras, por ejemplo, de lo que ha pasado con el desplazamiento forzado en la región pacífica, que ha sido muy vulnerable por el conflicto armado. Desde el 2012, en esta región, las personas que son desplazadas forzadas han disminuido en su cantidad y solamente desde 2017 empieza de nuevo a aumentar los afectados por este problema. Entonces nosotros podríamos ver que el conflicto armado, como el conflicto armado, el desplazamiento forzado se puede partir en dos en términos de su magnitud, antes del proceso de paz, después, y además yo añadiría una nueva etapa que tiene que ver con la actualidad, en donde hemos visto que se ha vuelto a fortalecer el conflicto armado, muy a pesar de los esfuerzos que se han hecho con el proceso de paz y con la desmovilización de actores armados. Nosotros podemos entrever que han estado de vuelta nuevos factores
que nos dicen que ese conflicto armado, fuera de ser superado en el país, se ha empezado otra vez a recrudecer o a profundizar. Y parte de muestra de la exposición de lo que eso significa está de nuevo el crecimiento de la población desplazada forzada en varias partes del país y específicamente en la región pacífica. Bueno, digamos, hay que tener en cuenta como 2 o 3 elementos a mi modo de ver y que nos ayudan un poco a comprender este fenómeno. Uno, por supuesto, su masividad. Es decir, si uno revisa un poco los datos del Registro Único de Víctimas, más o menos hay un poco más de 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Eso es más o menos el 8, tal vez el 10% de la población colombiana. Es decir, el desplazamiento forzado es un fenómeno que ha afectado a un porcentaje importante de la sociedad colombiana y además ha afectado a prácticamente todos los territorios, todos los departamentos del país. Sí, por acá debo tener algunos de esos datos, más o menos alrededor del 2001-2002 alcanzó algo así como el 94% de los departamentos colombianos que habían sufrido el fenómeno del desplazamiento forzado. Entonces es un fenómeno masivo, es un fenómeno generalizado, pero por supuesto sus dinámicas corresponden también en buena medida, algunas de sus dinámicas, por supuesto, corresponden un poco también a las dinámicas propias del conflicto armado. Es decir, uno puede ver cierta correlación entre la agudización del conflicto armado y la intensificación del desplazamiento forzado. ¿En qué sentido? Hay momentos pico, hay momentos en los cuales el desplazamiento forzado asume niveles amplios. Uno puede, por ejemplo, citar entre finales de la década de los 90, precisamente con la expansión paramilitar y la unificación en las Autodefensas Unidas de Colombia. Puede citar entre 2000 y 2002 como picos fuertes del desplazamiento forzado. Una reducción hacia alrededor del 2004-2006 y vuelve un auge hacia finales del 2000, de la década de los 2010, 2012. Digamos, hay picos que coinciden, algunos de ellos coinciden, por supuesto, con la intensificación del conflicto armado, las ofensivas de los actores armados e incluso la apertura de nuevos escenarios. Por ejemplo, uno podría decir que inicialmente en la década de los 80, por ejemplo, el desplazamiento se concentró principalmente en Antioquia, Chocó, Santander, Sucre, Cesar, Magdalena, Bolívar, Putumayo, y a finales de los 90, cuando se abrieron nuevos frentes, pues se trasladó a norte de Santander, Valle del Cauca, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues un poco el fenómeno que describía Marley relativamente reciente, de la intensificación de los fenómenos de desplazamiento forzado, confinamiento en el Pacífico. Es decir, lo que quiere indicar es que, por supuesto, el desplazamiento forzado tiene dinámicas temporales, momentos donde alcanza mayores niveles de intensidad, y también dinámicas territoriales, y que en buena medida también coincide con los intereses de los grupos armados y el comportamiento de los grupos armados dentro de su estrategia de guerra y su estrategia de control territorial. Tercer elemento tal vez que quisiera destacar, pues el alto nivel de impunidad que reviste el desplazamiento forzado. A pesar de que es el hecho victimizante con más víctimas de acuerdo al Registro Único de Víctimas, pues la impunidad del desplazamiento forzado supera el 90%. Eso quiere decir que al menos judicialmente hay un fuerte desconocimiento de los responsables y de los máximos responsables del desplazamiento forzado como delito cometido en el contexto del conflicto armado colombiano. Y además, por supuesto, el desplazamiento forzado está ligado a otra serie de fenómenos, entonces está ligado a el control territorial, está ligado al control de la tierra, entonces hay una fuerte conexión entre desplazamiento forzado y despojo de tierra. Los desplazamientos forzados además están fuertemente conectados con otros hechos victimizantes también, como destacaba Marley, con las masacres, con los homicidios, con las amenazas, etcétera, 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 etcétera. Y eso hace que, por supuesto, sea un fenómeno complejo de analizar por sus dinámicas territoriales, temporales, por los intereses que llevaron a ese desplazamiento. Entonces uno puede identificar
territorios donde es una lógica de vaciamiento territorial según lógicas de control de corredores importantes para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas o para la movilidad de la guerra, otras zonas donde el desplazamiento forzado tiene una fuerte conexión con la implementación de modelos económicos diferentes a los tradicionales, donde el control de las tierras y la implementación de proyectos agroindustriales tiene una fuerte relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, que hace complejo comprender el fenómeno del desplazamiento forzado es que afectó también de manera desproporcionada a distintos grupos poblacionales. Entonces, tiene efectos desproporcionados sobre mujeres, sobre población LGBTI, sobre niños, sobre indígenas, sobre afrodescendientes, que también hace un poco complejo comprender estas dinámicas. Bueno, antes de dar continuidad con a la siguiente pregunta, escuchemos el siguiente audio de Noticias Caracol, donde se informa sobre el desplazamiento intraurbano ocurrido en Medellín. Las manos de esta mujer de 23 años cargan el peso de toda su familia. Sin proponérselo, terminó siendo cabeza de hogar después que con disparos cegaron la vida de su mamá y la obligaron a salir corriendo de donde vivía, en un barrio en Medellín. Por un grupo pues al margen de la ley. Producto de ello, pues mi mamá recibió unos impactos de bala, con lo cual a nuestra familia nos tocó salir del municipio y trasladarnos. No quiere saber nada de los responsables, mucho menos ser vista o que sepan dónde está y cómo tuvo que empezar de cero. Es muy difícil tener un cambio así tan repentino, donde estábamos pues que el estudio, nuestro hogar, todo, y tener que salir así. Su caso se replicó en alguna medida este año en Medellín 3.555 veces. Ese es el número de desplazados. La gran mayoría de ellos tuvieron que salir de la Comuna 13, Altavista o el corregimiento de San Cristóbal. Donde más se agudizaba el conflicto es donde más golpes se le ha dado a la delincuencia. Es allí donde efectivamente se genera no solamente un alto índice de homicidios, sino también al presentarse situaciones de homicidio y situaciones de hostilidad para la población civil. Los homicidios, los enfrentamientos y el cobro de extorsiones en las distintas comunas son los principales motivadores, según la personería, del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín. Normalmente se piensa en el desplazamiento del campo a la ciudad, pero no se nota el mismo interés académico y político por el desplazamiento intraurbano a causa de las violencias en las ciudades. ¿Por qué se da esta situación de invisibilización de este desplazamiento, este tipo de desplazamiento? ¿Qué piensan ustedes? Una de las razones es por la falta de datos. El desplazamiento forzado que ha ocurrido desde lo rural al urbano generalmente tiene muchas características ya definidas, identificadas, unas magnitudes establecidas por parte de varios organismos que hacen el conteo. Está ahí el Centro Nacional de Memoria Histórica, CODES, las Naciones Unidas, el registro de víctimas, la unidad de víctimas, en fin. Porque además llevamos mucho más tiempo recibiendo o siendo afectados por el desplazamiento forzado rural hacia las ciudades. En cambio, en el caso del desplazamiento forzado intraurbano, que es un fenómeno que no es nuevo, o sea, ya existía desde desde 1984 más o menos, se tienen unos datos con unos picos fuertes en la primera parte de la década del 2000 y con una magnitud importante en los últimos años. Cada vez ha tenido una mayor importancia por su gravedad, porque antes nosotros podríamos decir, bueno, los municipios en general menos protegidos en términos estatales, con menos prosperidad económica, eran los más afectados por el conflicto y por el desplazamiento forzado. Sin embargo, que ahorita ese mismo desplazamiento, o por lo menos con unas características muy similares a las que ocurría en lo rural, llegue a las grandes ciudades, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, etcétera, nos pone
ante una nueva situación, con unas características distintas y unos restos también muy diferentes en cuanto a la magnitud de sus efectos y a la potencialidad de lo que eso significa para el país. Entonces, yo diría que es gracias a que nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo que tiene unos orígenes muy similares a lo que nosotros antes habíamos enfrentado, es que ha sido un problema poco estudiado académicamente y si hablamos en términos de política pública, pues más aún. Ahora, es difícil contabilizarlo porque no tiene las mismas características en cuanto a los actores que sí tiene el desplazamiento rural hacia las ciudades. Es decir, muchos de los actores que hacen parte de las causas del desplazamiento intraurbano tienen que ver con actores armados ilegales relacionados con los que hacen parte de la ruralidad, pero no todos están relacionados. Hay unos nuevos actores que casi siempre son más parte de todo el problema que tenemos con el narcotráfico, pandillas y, en fin, que tiene mucho más que ver con la violencia urbana, unas características muy diferentes a la violencia rural. Entonces yo diría que esa es parte de la razón. Fernando, ¿qué opinas frente a este punto? En parte concuerdo y en parte disiento. ¿Por qué en parte concuerdo? Porque concuerdo que efectivamente es un fenómeno difícil de mover, de contabilizar y en parte también es complejo de entender. Y en parte disiento porque siento también que la visibilización de estos fenómenos de victimización masiva también ha sido un logro del movimiento de víctimas e incluso del movimiento de derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque el desplazamiento forzado históricamente ha tenido como sus momentos también de reconocimiento y de cuestionamiento a la respuesta estatal frente a ese fenómeno. Entonces, destacábamos hace un momento, junto con Marley, y Marley lo acaba también de mencionar, que el fenómeno del desplazamiento forzado viene desde la década de los 80, pero fíjate que el reconocimiento del desplazamiento forzado interno como fenómeno de política pública va a venir hasta 1997. Es decir, hay todo un periodo, incluso si uno va más atrás en los orígenes del desplazamiento forzado, en que el desplazamiento forzado es invisibilizado en general, no es reconocido como un problema de política pública, sino que se ve como un problema de lógicas normales de la modernidad de la urbanización. Entonces dicen, no, pues es normal que la gente migre del campo a la ciudad. Miren lo que pasó en los países que se van industrializando, pues la gente abandona el campo y se va a la ciudad. Eso es lo que está pasando. Pero claro, es el movimiento de víctimas, es el movimiento de derechos humanos el que logra visibilizar un poco este fenómeno, y pues ahí un poco les cuento a manera de anécdota. CODES que es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, se funda en el 92 precisamente con el objeto de visibilizar el fenómeno del desplazamiento forzado y visibilizarlo como una crisis humanitaria. Entonces venimos de un fenómeno fuerte de desplazamiento forzado en los 80, que empieza este proceso de reconocimiento, hasta que finalmente alrededor del 97 se reconoce como un problema de política pública, como desplazamiento forzado interno, como un problema de derechos humanos, como un problema de crisis humanitaria. Y aún así, muchas de las políticas de gobierno siguen tratando el fenómeno del desplazamiento forzado interno como un problema de atención a la pobreza, hasta que llega la sentencia de la Corte, la T025, que es la que al final termina de declarar el estado de cosas inconstitucional y ordenar modificaciones a la política pública de atención al desplazamiento forzado. Y entonces, claro, lo que quiero indicar al fin es como también hay unas lógicas de negación del fenómeno, de decir, no, es un fenómeno normal de migración del campo a la ciudad, es un fenómeno que no está conectado con el conflicto armado, y con el desplazamiento intraurbano creo que ha pasado eso. También hay unas lógicas de negación del fenómeno. Entonces, por ejemplo, cuando se discutía si el desplazamiento forzado intraurbano debía o no ser reconocido como un hecho victimizante del registro, se decía, no, pero ¿quiénes lo causan? No, pues la delincuencia común. Ah, sí es la delincuencia común, entonces no debería contarse como desplazamiento forzado interno porque el desplazamiento forzado interno debe ser con ocasión del conflicto armado colombiano. Entonces, si es delincuencia común, es un fenómeno de criminalidad organizada tal vez,
visibles, pero no es un fenómeno relacionado con el conflicto armado, entonces no hay que contarlo. Entonces lo que quiero indicar es también hay unos sesgos y unas cegueras y unas decisiones de no contabilizar, de negar un poco el fenómeno de las conexiones con el conflicto armado, e incluso, fíjense que después del acuerdo de paz o incluso después de la desmovilización de los grupos armados, como las estructuras paramilitares, entonces viene el dilema, el desplazamiento generado por estos nuevos grupos como las BACRIM, como las disidencias, entonces debe contabilizarse como desplazamiento forzado interno, de acuerdo a las definiciones legales, o es otro fenómeno de criminalidad organizada. Entonces nuevamente es la Corte la que termina diciendo, no, oiga, tienes que contarlo como hecho victimizante relacionado con el conflicto armado y este tipo de cosas. Entonces lo que quiero indicar es que también hay unas estrategias de negación, también hay unas estrategias de invisibilización, y parte del rol del movimiento de víctimas y parte del rol del movimiento de derechos humanos ha sido también visibilizar esas nuevas formas de victimización y esas nuevas formas también de desplazamiento forzado, que va, por un lado, por reconocer también el desplazamiento forzado intraurbano, que no se reconocía hasta hace muy poco como un hecho victimizante conectado con el conflicto armado, pero también otros fenómenos como el desplazamiento forzado transfronterizo, que también había sido tradicionalmente invisibilizado. ¿Cómo ustedes podrían ver en este caso el proceso de paz? Aunque yo les estaba contando hace unos minutos que las cifras han disminuido gracias al proceso de paz, y aunque ha disminuido, de todas maneras están empezando a crecer, ojalá no alcance la magnitud de lo que sucedía antes del proceso. De todas maneras, nosotros podemos ver una diferencia importante en términos de estas cifras. Por ejemplo, Colombia en el 2010 ocupaba el sexto lugar de número de desplazados forzados en ese año, con 395.600 personas. El 2019 ocupa, en cambio, el lugar 14 con 104.900, con una tendencia un poco creciente en el último tiempo. Por ejemplo, uno de los casos más recientes es del 3 de septiembre. Vimos que unas 130 familias campesinas, 58 familias indígenas en U, se desplazaban forzosamente desde Cáceres, Antioquia, aunque en ese momento de ese desplazamiento masivo hacía presencia el Ejército Nacional. Les quiero contar esto para mostrarles que uno de los factores más difíciles para empezar a superar este problema en Colombia es que uno de los actores que ha hecho parte de las causas del desplazamiento forzado ha sido el propio Estado, por acción u omisión en algunos casos. El Centro Nacional de Memoria Histórica ya ha reportado cómo en algunas situaciones el ejército hizo alianzas con grupos paramilitares para afrontar a la guerrilla y también para desplazar personas y así formalizar el despojo de tierras especialmente. Y en otras ocasiones ha estado ahí presente y no hizo nada tampoco para evitar que hubiera el desplazamiento. Ese es uno de los retos que nosotros más tenemos porque una de las mayores causas que tiene que ver con el desplazamiento es la desigualdad de la tierra, es decir, muchas de las familias han sido desplazadas de una manera muy violenta con el fin de acaparar las tierras por parte de grupos ilegales y también por parte de grupos legales. Incluso algunos actores económicos han sido ya documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y como parte de la notaría jugó un papel importante para que este acaparamiento de tierras pudiera ser legal, pudiera ser posible. Yo diría que entonces una de las principales propuestas o programas que podríamos empezar a implementar, ojalá de la manera más eficiente posible, tiene que ver con la reforma agraria definitivamente. Esto no es algo nuevo, hace rato se ha hablado de ello, la necesidad de por lo menos devolverle a las personas desplazadas las tierras que perdieron, sobre todo a los que quieren retornar a su lugar de origen.
pero lastimosamente no se ha podido. Hemos visto también por medios de comunicación que incluso muchos de los líderes de los programas de restitución de tierra han sido asesinados. Y ahorita con el aumento de las masacres en el país podemos ver que estamos lejos de retornar a medidas que puedan posibilitar la reforma agraria, pero de todas maneras, sin duda, ese es el primer paso que debemos implementar para solventar este problema. Yo destacaría como 2 o 3 ideas. Idea número 1, por supuesto, la suscripción del acuerdo de paz fue importante por 2 razones. Por supuesto, por la dejación de armas de uno de los actores más importantes del conflicto armado colombiano, y porque deja apuntalada algunas de los trabajos o de las rutas que nos permitirían precisamente atender algunas de las causas de la violencia y del desplazamiento forzado. Por supuesto, en este momento, ¿qué tenemos? Pues salió, digamos, las estructuras paramilitares alrededor del 2004-2005, sale las FARC, pero hay una nueva reconfiguración de los controles territoriales por parte de los grupos armados ilegales. Y esa reconfiguración, digamos, si bien en un principio recién firmado el acuerdo de paz hay una baja general en los indicadores, digamos, hay una baja en los hechos victimizantes, una baja incluso en el desplazamiento forzado, el hecho de que el Estado no haya llegado a, voy a decirlo, tal vez no sea el mejor término, a estos territorios que abandona las FARC en su proceso de dejación de armas, hace que otros actores armados que están presentes en el territorio inicien entonces una serie de disputas por ese nuevo control territorial. Entonces hay una reconfiguración del conflicto armado en Colombia que eleva nuevamente la intensidad de esas confrontaciones, por el control de las rutas, por el control de los territorios, por el control de algunas fuentes de financiación económica, como las drogas, como los cultivos ilícitos, como la minería ilegal, y esa reconfiguración lleva a que entonces nuevamente estemos ante indicadores preocupantes del desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes. Hemos visto cómo incluso las masacres han incrementado en los últimos meses, cada vez con un ejercicio más intenso entonces del conflicto armado. Eso hace entonces que perviva, si me permiten la expresión, una especie de crisis humanitaria en el país y en estos territorios donde se está reconfigurando el control territorial y el conflicto armado. Es como la primera idea, la continuidad de una crisis humanitaria, es una crisis humanitaria que no cesa. Y 2, por supuesto, el acuerdo de paz supone muchos retos interesantes y yo voy a destacar como 3 obligaciones interesantes del acuerdo de paz. 1, por supuesto, estos compromisos con la verdad y con la justicia. Entonces tenemos mecanismos como la Comisión de Esclarecimiento que deben ayudarnos a comprender el fenómeno del desplazamiento forzado, sus causas, sus beneficiarios, sus impactos, etcétera, 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 etcétera. Tenemos la Jurisdicción Especial de Paz que tiene como reto precisamente, sabemos una cosa, y es que todos los actores armados del conflicto generaron victimización. Es decir, la guerrilla generó desplazamiento forzado, los paramilitares generaron desplazamiento forzado, las fuerzas estatales por acción o por omisión también generaron desplazamientos forzados, pero la JEP entonces tendrá que ayudarnos a comprender cuáles son las responsabilidades individuales de la generación de ese desplazamiento forzado. Entonces, claro, el acuerdo de paz implica un reto en verdad, justicia, con este mecanismo judicial y este mecanismo extrajudicial, pero también con reparación. Y una idea que traía el acuerdo de paz era el fortalecimiento de la ley 1448, que cumple 10 años con un balance muy modesto en términos de cambiar la situación de las víctimas en el país. Entonces se supone que el acuerdo de paz debería llevarnos al fortalecimiento de la política de reparación de víctimas, con una perspectiva también transformadora de la relación y de superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población víctima. Y un tercer elemento que también destacaba Marley hace un momento, y es esta idea de las transformaciones
que debía llevar a cabo el acuerdo de paz con la reforma rural integral, con el aumento de la participación y de la democratización de la sociedad colombiana, y pues por supuesto dentro de estas estrategias, fenómenos o acciones como los planes de desarrollo con enfoque territorial y demás, que deberían entonces ayudarnos a, si se implementaran de manera adecuada, a superar algunas de esas condiciones o esas causas estructurantes del conflicto armado y de la victimización de este porcentaje tan importante de la población en Colombia. Bueno, ya hablamos un poco de las causas sociales, hemos hablado un poco sobre las consecuencias también, pero no hemos visto las consecuencias en términos económicos. Nos gustaría un poco saber, aprovechando que Marlene está con nosotros, ¿cuáles son esas consecuencias económicas que se pueden ver día a día con este fenómeno? Porque para muchos eso se da en el campo, ¿no? Y eso se da en los suburbios de las ciudades, pero ¿cuál es ese impacto económico que nosotros podríamos esperar con este fenómeno? El impacto económico es bastante grande porque estamos hablando de unas personas, en el caso del desplazamiento rural hacia el urbano, estamos hablando de unas personas, unos hogares que se desplazan de manera repentina, es decir, de manera inesperada. Cuando ellos migran de manera forzada, entonces, por supuesto, no tienen el tiempo para programar esa migración. Se alcanzan a llevar lo que encuentran con ellos, algunos sus propios animales, pero lo que tiene que ver con activos de mucho mayor impacto económico, como lo son las viviendas y sobre todo las tierras, los cultivos que ellos tienen allí, pues queda absolutamente abandonado y muchas veces acaparado por los otros actores económicos y armados. Entonces, imagínense personas que toda su vida han vivido en lo rural, es decir, que tienen habilidades económicas, competencias laborales para las actividades agrarias, migrar hacia las ciudades, donde su capital humano no es en nada valorado, no tienen experiencia allí, muchos no tienen un nivel educativo que pueda ser competitivo en el mercado laboral de las ciudades, llegan a un lugar absolutamente desconocido en términos económicos, pero también en términos sociales. En algunos casos no tienen ninguna red social en los municipios de recepción. En otros sí, por eso llegan a donde familiares que antes, o sea, en otra hora, habían migrado también de manera forzada. Y cuando llegan a las ciudades, por supuesto, dado sus bajos ingresos económicos, tienen que vivir en las condiciones más vulnerables posibles, en términos de vivienda, en los barrios más peligrosos, porque son los más, también los que, en donde pueden vivir con los pocos ingresos que tienen. Decir que el entorno económico al que ellos se enfrentan una vez se desplazan forzosamente es el peor posible, con una disminución abrupta del ingreso, muy difícil además después de recuperarlo, por lo que les contaba que se enfrentan a un entorno económico en el cual son completamente nuevos. Lo único con lo que cuentan es con la posible protección estatal que les pueden dar, la cual, como ya sabemos, es la más mínima posible. Muchos de ellos no tienen protección estatal, algunos sí logran recibir subsidios del Estado, pero estos subsidios no alcanzan sino para la alimentación, por ejemplo, pero algo que sea mucho más profundo, es decir, que pueda de manera estructural potencializar sus condiciones económicas, no se ha visto, por lo menos de acuerdo a las políticas económicas y públicas que se han desarrollado en Colombia. Lo que mejor se podría hacer es hacer una recuperación de activos, es decir, que los que quieran retornar puedan recuperar sus tierras y los que no quieran retornar por lo menos puedan empezar a ser capacitados por el Estado en términos educativos y laborales, o que les den algún activo en la ciudad que les permitan fortalecer sus ingresos económicos, pero eso en este momento no ha sido posible. Entonces tenemos unos impactos en términos de pobreza y también en términos de desigualdad, porque como les estaba diciendo, aquello de que exista el despojo quiere decir que mientras unas personas, que son las víctimas, son despojadas de sus activos, pues esos activos no quedan en la nada. Muchos de ellos
quedan en propiedad de los actores que facilitaron ese desplazamiento. Así que estos actores son los que son enriquecidos por los nuevos activos y con ello no solamente aumenta la pobreza entonces en el país, sino también la desigualdad. Ya desafortunadamente tenemos que cerrar nuestro programa, entonces muchas gracias a nuestros dos invitados por participar en este episodio. Invitamos a nuestra audiencia a suscribirse a nuestro podcast en Spotify y YouTube para que no se pierdan el contenido que está por venir. De igual manera, pueden seguirnos en nuestra nueva cuenta en Twitter, @mclaroscuro. Mi nombre es Angie Ordóñez y los esperamos en 15 días con un nuevo ciclo. Hasta pronto.